Del EGIS. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Y voy a contarles un poco lo que yo veo que hay para el futuro del derecho, que para mí viene de entender dos tendencias, ¿no? Una de ellas es la historia de los sistemas jurídicos y la otra es la historia de la disrupción digital. Entonces, las comunidades de todos los tiempos tuvieron que resolver problemas de orden social, ¿no? Y para eso hicieron sistemas jurídicos, legales, de justicia, ¿no? ¿Saben cómo funcionaba la justicia en la antigua Grecia? ¿Alguien sabe? No tenían abogados o jueces como tenemos hoy. Tenían un concepto muy interesante, que era que todos los ciudadanos tenían el derecho a ser jueces. Entonces, si yo era un ciudadano y quería ser juez, tenía que ir el día del juicio con una placa de identidad llamada pinakion, que era una especie de placa de bronce así, con mi nombre, y ponía la placa en una ranura de esta piedra llamada cleroterion, que era como así de alta. Y después venía una persona del sistema de justicia y tiraba unos dados blancos y negros por un costado. Si me caía en mi fila un dado blanco, iba al jurado. Si me caía uno negro, me iba a mi casa. Era una especie de bolillero antiguo, ¿no? Y fíjense qué interesante que todo esto se hacía en público y todos veían quién ponía la cosa y quién tiraba los dados. Nadie podía manipularlo. Pasó el tiempo y llegó la Edad Media y llegaron los juicios por ordalía. ¿Alguien conoce los juicios por ordalía? Se usaban para casos de brujería. Si a vos te acusaban de brujo en la Edad Media, te agarraban, te ataban, te tiraban al río. Si te ahogabas, significaba que eras inocente, te podías ir en libertad. Si flotabas, significaba que eras culpable porque las aguas te repelían y te sacaban y te metían en una hoguera. Así que así funcionaba la justicia en la antigua Edad Media. Lo importante entender es que las distintas épocas construyeron los sistemas de justicia con la tecnología y las creencias de su época, ¿no? Para estos hombres era súper normal que el tema de las aguas, ¿sí? Entonces los sistemas de justicia actuales son una herencia del siglo XVIII, ¿no? Estados nacionales se consolidan y es cuando surgen los abogados como los conocemos hoy. El abogado moderno es un invento del siglo XVIII. En una época en que la gente se mandaba cartas para comunicarse, ¿no? Y era por caballo, la gente era analfabeta todavía, la mayoría. Y desde aquel momento pasaron muchas cosas, ¿no? La máquina de vapor, los ferrocarriles, la electricidad, la producción en masa y esto. ¿Quién es esta persona? Es Benedict Cumberbatch, o sea, que hace de Alan Turing, por supuesto, en la película El Código Enigma. ¿Y para qué servía este pedazo de computadora enorme que tenía? Para desencriptar los códigos, el código Enigma nazi que usaban para comunicarse con los submarinos, ¿sí? Entonces, ¿qué profesión tenía Turing? ¿Qué tipo de matemático? A ver si saben. Criptógrafo. Criptógrafo, criptomonedas, ya van empezando a hacer las conexiones, ¿no? Acuérdense el tamaño que tenía la computadora de Turing, que era una sala enorme, ¿no? Con esos rodillos que giraban. Después, Gordon Moore, fundador de Intel, él dijo que las computadoras, por el cambio tecnológico, se hacían cada vez más potentes, ¿no? Yo entré en el mundo de la computación año 85, 86 con una Commodore 128. ¿Quién tuvo una Commodore acá? ¿Nadie tuvo una Commodore? ¿Alguien tuvo? Bueno, entonces son computadoras cada vez más potentes y eso nos dio usuarios de Internet en el mundo. Internet se empezó a hacer cada vez más masiva y como las computadoras se hacían más pequeñas también, hoy en día tenemos que la mayoría de la gente tiene una computadora en el bolsillo. Una computadora conectada a Internet 24/7, ¿sí? Esta foto es una favela en Brasil. Fíjense qué curioso esto. Estos chicos, obviamente muy pobres, tienen un smartphone y ese smartphone les da el mismo acceso a información que el que tiene
Larry Page, el fundador de Google, ¿no? El teléfono será un poco más rápido, un poco más lento, pero ambos pueden acceder a Internet y más o menos funciona igual, ¿no? O sea, miren cómo la tecnología democratizó el acceso a muchas cosas, en particular la información. El cambio tecnológico trajo un cambio económico de proporciones históricas. Este hombre, es Marc Andreessen, fue el que desarrolló el primer navegador gráfico de Internet, se llama Mosaic. Después fundó la empresa llamada Netscape. ¿Alguien usó Netscape acá? Seguramente sí, muchos. Cuando usábamos, al comienzo de Internet usábamos Netscape como navegador. Y él tiene una frase muy famosa que dice, el software se está comiendo el mundo. Hoy es el director de fondo de inversión más importante de Silicon Valley en tecnología. ¿Y a qué se refiere con esta frase? Fíjense cómo el cambio digital se come muy rápidamente a la industria analógica de la fotografía. Miren qué rápido que pasa esto. Y miren cómo las cámaras digitales en el 2009 ya empiezan a bajar de nuevo de ventas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Los smartphones. Miren qué rápido que pasa la disrupción. Los medios de comunicación. Bueno, acá estamos en Legi, que es un medio de comunicación. Miren que la industria, la línea azul es los diarios de Estados Unidos. Fíjense las ventas de diarios impresos, ¿sí? Fíjense cómo después del año 2000-2001 se derrumba la venta de publicidad. Y miren cómo otras dos empresas son Google y Facebook. Miren qué rápido que crece, ¿no? Sus ingresos. Y miren que la línea naranja es la venta de anuncios online de los diarios. Vean que la venta online no reemplazó la falta de venta del papel, ¿sí? La publicidad online compensó apenitas, ¿sí? Los que se quedaron con toda la torta son otras empresas, no la misma empresa se reconvirtió a hacer algo digital. Tengan eso en mente. Las librerías, ¿no? En el año 98, creo, 97, la librería Borders decide delegar la venta de libros online en otra empresa, porque veían que no era estratégico y lo delegan en una startup de Seattle llamada Amazon. Acá ven cómo resulta la historia, ¿no? Las ventas de Amazon se disparan, las ventas de Borders se caen y quiebra. Y miren cómo Amazon se da cuenta de que no hace falta únicamente vender libros, sino que el canal de distribución sirve para vender muchas más cosas. Y fíjense que hoy es más grande que toda la competencia junta. Miren cómo cambió la actitud del fundador de Amazon, Jeff Bezos, desde cuando empezó con la empresa hasta hoy, que se transformó en una especie de Bruce Willis, el Bruce Willis del retail. ¿Sí? Entonces, este pequeño videito resume un poco las tendencias del software que se come al mundo. Todas las empresas digitales se van pasando a empresas de software. ¿Sí? ¿Tiene sonido? La próxima es musiquita. Eso valga como resumen de la economía digital, ¿no? Cómo cambió todo de manera súper rápida. Y esto nos va a ir acercando ahora al mundo del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque una economía global y digital tiene nuevas disputas. Hoy en día la gente contrata trabajadores a través de plataformas de freelancers de todo el mundo. Yo contrato gente de Guatemala, Perú, Indonesia, Filipinas. Y fíjense cómo va creciendo la cantidad de actividad económica que se mueve a través de estas plataformas, ¿sí? Y crowdfunding, ¿no? Conocen el crowdfunding seguro. La gente también financia proyectos de otros países del mundo. Entonces, fíjense cómo tenemos una economía totalmente digitalizada
y en tiempo real, con sistemas de justicia que todavía están construidos con fronteras nacionales del siglo XVIII y tecnología del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, habiendo en cuenta todo este cambio digital que estamos viendo, ¿cómo esto va a impactar en la industria de los servicios legales, ¿no? ¿Conocen a este hombre? Richard Susskind. Tiene este excelente libro que les recomiendo, es una especie de gurú de la aplicación del cambio en el mundo del derecho. Tomorrow's Lawyers es un excelente libro para abogados, para que vean lo que les viene, lo que les espera en el futuro. Y él tiene una hipótesis que el abogado históricamente se vio como un sastre a medida, ¿no? ¿Por qué como un sastre a medida? Porque siempre se vio como que cada cliente es único, cada cliente hay que recibirlo, hay que hacer el contrato, hay que trabajar de manera personalizada con cada uno. Y como un sastre a medida, ¿no? Un artesano, el abogado se ve como un artesano, ¿no? Un trabajo artesanal que requiere una formación de muchos años. Y lo que él dice es que hay una tendencia donde el mundo del abogado, que hoy se ve como un traje a medida, se va a ir pasando hacia un mundo de comoditización, donde el trabajo que hoy hace el abogado se va a ir haciendo de maneras diferentes a través de diferentes tecnologías y diferentes nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, el primer paso fue Internet. Internet ya nos permitió comunicarnos diferente y empezaron las primeras startups de Legal Tech, ¿no? Que fueron LegalZoom y Rocket Lawyer, por ejemplo. Lo que hacían era, ok, los contratos no son todos diferentes, ¿no? Los contratos, en realidad, un contrato de trabajo es casi muchísimos de los contratos son iguales. Entonces, ¿para qué un abogado tiene que escribir un contrato para cada caso particular si en realidad se pueden hacer templates y después se pueden ajustar con los nombres de las personas, ¿no? Y algunas cosas específicas, pero en el fondo se puede hacer estándar y escalable. Estas fueron las primeras, digamos, intervenciones del mundo digital en el mundo jurídico. Y después, una de las grandes tendencias de nuestra época es la inteligencia artificial, de la cual Alfonso ya habló mucho. ¿Saben cuándo nace esta disciplina? Acá tienen, este fue el primer paper en el cual se habla de algoritmos y fue escrito por quién, por alguien que ya vimos en esta charla, fue Alan Turing, que empezó este paper con la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Entonces, todo su desarrollo fue para entender de qué manera una máquina podría desarrollar procesos cognitivos parecidos a los que tenemos los humanos. En la década del 50, este hombre desarrolló la primera computadora que le ganó al campeón de damas de Connecticut en el año 1956, creo que fue eso. Y después de ese momento vino una súper, digamos, explosión de expectativas enormes sobre el futuro de la inteligencia artificial, donde se pensaba que en poquísimo tiempo iba a reemplazar a todo el mundo, ¿no? Miren las predicciones que había en la década del 50, en la década del 70 también se pensaba que estamos a punto de ser reemplazados por máquinas en todos los trabajos, cosa que no pasó. Y el IA entró en lo que se conoce como la fase del invierno, ¿no? Pasó un invierno de mucho tiempo en la cual hubo una desilusión, ¿no? Dije, bueno, tantas promesas que hubo sobre esta tecnología y al final no pasó nada de esto. Pero en la década del 90, con el trabajo de IBM y Watson, en este caso antes este es Deep Blue, ¿se acuerdan? 97 le gana por primera vez al campeón de ajedrez, Garry Kasparov, la máquina Deep Blue. 30 años después de la predicción que había hecho Herbert Simon en la década del 50. Fíjense cuán errado estaba en aquel momento. Pero después la cosa se acelera mucho más. Surge una empresa llamada DeepMind, es una empresa inglesa que hace algoritmos de deep learning, redes neuronales. La máquina Deep Blue de IBM había sido programada únicamente para jugar al ajedrez. Esta tecnología permite que las computadoras se autoentrenen a ellas. Se le pone un objetivo y la computadora se autoentrena. Y se le pone a jugar contra ella misma, por ejemplo, y con DeepMind, que fue comprada por Google, le ganó
la máquina esta llamada AlphaGo, desarrollada con la tecnología de DeepMind, al campeón mundial de Go, Lee Sedol, en el 2015. Históricamente, se había pensado que nunca una computadora iba a ganar al Go. Al ajedrez siempre se pensó que iba a ganar algún día, porque es un juego más mecánico, más de fuerza bruta. Pero el Go requiere creatividad, ¿sí? Y se pensaba que nunca una máquina iba a llegar a hacer eso. Cosa que fue desmentida en el 2015 con AlphaGo. ¿Y saben qué? Hoy le gana a los 50 mejores jugadores del mundo en simultáneo. Así. Fíjense la velocidad. Y ya IA está en nuestro mundo de todos los días, en los algoritmos que se usan para las recomendaciones de Amazon. Bueno, cuando ven Netflix, si usted vio esto, seguramente va a querer ver esto, ¿sí? El Google Translate, justamente desde el momento que Google empezó a usar el Deep Learning en sus algoritmos, mejoró mucho la capacidad de traducir de manera correcta las cosas en el translator. Y Face Recognition, ¿no? Piensen las aplicaciones que va a tener esto en el mundo legal. Reconocimiento facial con 100% de efectividad casi. Para reconocimiento de, no sé, sospechosos, todo eso. Este es un videito que se salió hace un par de meses, donde se manda a una, capaz que lo vieron, pero me parece muy divertido, es una computadora de Google que llama a hacer una reserva en una peluquería. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. ¿Saben por qué este video es muy relevante? Porque el test que proponía Alan Turing para ver si había inteligencia en una máquina era la capacidad de ver si un humano reconocía si era una máquina o no. Y esta no se dio cuenta. ¿Sí? Ese es el test que Turing proponía para ver si las máquinas pueden pensar. Y ya estamos cumpliéndolo. Si traemos toda esta nueva tecnología que ya vimos en Netflix, Amazon, tenemos el abogado Ross. No voy a meterme mucho en detalle porque ya Alfonso ya creo que explicó muy claramente todo esto. Uno le puede hablar, esto es un desarrollo de IBM, y le puede hablar y le dice, búsqueme las referencias del caso y te busca, aparte se le puede hablar ya con en lenguaje natural, y te busca todo el trabajo que hacía históricamente, ¿quién hacía este trabajo históricamente en un estudio jurídico? ¿Quién? Claro, los juniors. Los abogados juniors, ¿cómo se formaron los abogados juniors? Haciendo la búsqueda de referencias, ¿no? Y de jurisprudencia. Esto ya lo está haciendo Ross. Premonition, este sistema que permite ver cuál es el posible resultado de un juicio en función del abogado que nos toque, los jueces, ¿no? Porque tiene tanta información de tantos datos de casos pasados que puede predecir, ok, contra este abogado y en este juez la probabilidad de ganar es esta, que bueno, una de las grandes preguntas que se hace un abogado al momento de tomar o no tomar un caso es ¿cuánto tiempo va a tardar este caso? ¿Cuánto va a costar llevarlo adelante, ¿no? Con Premonition se puede hacer mucho más rápido. Entonces, otra aplicación tenemos el famoso Robot Lawyer que se usó para tomar multas de tránsito, ¿no? Cuando una persona le hacía una multa de tránsito y la persona pensaba que estaba mal hecha, este es un chatbot en el cual uno se podía quejar. El chatbot hacía las preguntas que te haría un abogado y después de esas preguntas hacía un formulario de reclamo, ¿no? O sea, en vez de ser un trabajo digamos, el trabajo fácil del abogado, la primera línea, la podía hacer un robot. Entonces, todos los tipos de casos sencillos se van a poder
hacer con robots abogados, con bots. Uno le habla y él te hace las preguntas claves que te haría un abogado para empezar tu caso, y de esa forma los algoritmos ya empiezan a meterse en el mundo del derecho. Así que esta es un poco la experiencia que vamos a tener de aquí a unos años con los abogados, y un poco está como convergiendo con lo que es el customer service, ¿no? Porque estos son tecnologías que se usan en empresas en temas de consumo, ¿no? En, no sé, Telefónica, empresas de cable y todo eso. Los abogados chatbot van a ser una de las primeras líneas antes de avanzar hacia un abogado humano. Y como ya antes dijimos, no voy a meterme mucho con esto, muchos de las, Alfonso ya lo mencionó, muchos de los casos ya van a ser reemplazados por, digamos, abogados virtuales. No se sabe cuáles todavía, pero los trabajos típicos del junior, los trabajos que requieren menos, digamos, menos sofisticación de parte del abogado, van a ser hechos en el futuro seguramente por chatbots. Bien, ¿se entiende por ahora cómo va toda esta tendencia? Bien. Vamos a hablar un poco del blockchain, ¿no? Que es esa tecnología que es súper revolucionaria, pero que nadie sabe por qué, y nadie del todo la entiende. Y es la tecnología en la que yo trabajo. ¿Quiénes de acá tienen criptomonedas? ¿Sí? Bien. ¿Quién escuchó hablar del Bitcoin? Sí, o sea, eso ya está, ya la primera batalla la ganamos. Bien. Ok. ¿Y quiénes conocen al blockchain? Una cantidad, bueno, la mitad. Año 2008, octubre, derrumbe económico mundial, los bancos de Wall Street se estaban derrumbando, Lehman Brothers, ya saben todo esto. En ese momento, una persona o grupo de personas con el nombre de Satoshi Nakamoto publica un paper en un foro de criptografía donde propone un sistema de dinero en efectivo digital. ¿Por qué el efectivo es algo especial? Muchas veces no lo pensamos esto, pero fíjense que dos personas que no se conocen se encuentran y una le entrega a la otra un billete, y esto se hace de manera anónima, o sea, ninguna conoce al otro, no sé la identidad del otro, no hace falta saberla, y de manera sin intermediarios, ¿no? Porque las dos personas se encuentran y se dan la plata directo, el otro le da un producto y después cada uno se va por su lado. Ahora, esto únicamente se puede hacer en persona, porque si yo voy a mandar un pago por internet, la persona a la cual le voy a mandar sí o sí está lejos, porque es internet, esa es la definición. Entonces, nunca hay pagos directos entre una persona y otra. Siempre hay un pago del que paga a un intermediario, que es un banco, tarjeta de crédito o lo que sea, y después un pago del banco a la persona que recibe. Entonces, este es un actor, el banco es un actor que es de confianza del que manda, porque yo no le voy a mandar plata a una persona que no conozco, y del que recibe, ¿sí? Y este hombre, este banco, el intermediario, lo que hace es rompe con la otra condición del efectivo, que es anonimato. Este banco ahora sabe quiénes son las personas que están en la transacción y podría eventualmente bloquearlas, ¿sí? Y acá es donde la gente se pone a hablar de las minería y de esas cosas súper extrañas que nadie entiende muy bien. Pero yo les propongo explicarles el blockchain con un viaje a la isla de la Micronesia llamada la isla de los Japs. ¿Saben quiénes son los Japs? ¿Conocen a esta tribu? Es una tribu que vive en la isla de los Japs, se llaman Japs, y esa cosa que tienen acá atrás de él es una Raystone, como bien ahí dice. ¿Y qué es esa Raystone? ¿Qué es? Una moneda. ¿Por qué tiene un agujero en el medio? Claro. Ahora, esta tribu tiene unas monedas que pesan 2 toneladas y miden como 4 metros de alto. Entonces, cuando vos querés hacer un pago, ¿cómo haces? Tenés que llevarla a otro lugar, ¿no? Y tenés que pedir a tus amigos que te ayuden porque es muy difícil de transportar. Pero no funciona así. Porque como ellos son muy inteligentes, hicieron otra cosa. ¿Qué hicieron? En vez de mover las monedas, las vamos a dejar todas en un lugar y vamos a acordarnos quién es el dueño de cada una. Pero esto genera otro problema. ¿Cómo sabemos quién es el dueño? Una alternativa es elegir a una persona acá de la tribu, a José Antonio, por ejemplo, y
que él se haga cargo de acordarse de quién es cada una de las piedras. ¿Sí? Pero ¿qué problema tiene esto? Se muere, Dios no lo permita. ¿Sí? ¿Qué más? Se olvida, se equivoca, se corrompe, tampoco Dios no lo permita. Si esta piedra es de mi primo. O ¿saben qué? O dice un día, ¿saben qué? A partir de ahora, si quieren hacer una transacción, tienen que pagar 20% de la transacción a mí. Y yo les digo de quién es cada piedra. ¿Sí? Eso es visión comercial. Entonces, como los Jabs eran muy inteligentes para hacer esto y no querían delegar todo en una persona, ¿qué dijeron? Todas las personas de la tribu van a acordarse de quién es cada piedra. Entonces, cuando hay un pago de alguien a otro, yo digo, señores, yo le pago, ¿cómo es su nombre? Sí, ¿cómo? Hugo. Yo le pago a Hugo la piedra 4 que está bajo la palmera de la playa y todos ustedes en su cabeza actualizan su registro mental y ahora saben que la piedra pasó de Federico a Hugo. ¿Sí? Y ahora imagínense que yo quiero pasarle la piedra a otra persona, ¿sí? Andrés, por ejemplo, y les digo, la piedra va de Federico a Andrés. Y ustedes dicen, no señor, usted esa piedra la entregó, no puede usarla de nuevo. En el mundo físico del efectivo, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo sabían ustedes que yo ya había entregado la piedra? Porque ya no la tengo. ¿Sí? En el mundo virtual hace falta este sistema de base de datos distribuida para saber quién tiene cada piedra sin que esto dependa de una sola persona. ¿Se entiende por qué es importante esto? Reemplacen las personitas y sus memorias y las piedras por computadoras y le pasen las piedras por activos digitales llamados criptomonedas, puede ser Bitcoin, por ejemplo, y es lo mismo, es una red de computadoras que cada una tiene el registro de la base de datos completa y todos saben cuánto hay en cada nodo, y cuando una computadora le hace un pago a la otra, lo anuncia públicamente y las demás computadoras registran en la base de datos esta actualización, sin ningún intermediario. ¿Ven ahora por qué es importante esto? ¿Sí? Entonces pasamos de la lógica centralizada a una lógica descentralizada. ¿Por qué es importante el Bitcoin? Bueno, una aplicación muy obvia es porque es un medio de pago barato, ¿no? Eso es lo que le gusta a Bill Gates. Él dice que con el Bitcoin se puede hacer pagos muy baratos donde antes no se podía. Si tuvieron la desgracia de usar el sistema bancario SWIFT, se van a dar cuenta por qué. Son como 10 intermediarios que cada uno cobra una comisión y cuesta carísimo. Imagínense, o sea, Western Union cuesta 10% de comisión. Con la red de Bitcoin se puede hacer el pago casi con 0% de comisión y cero costo, ¿no? Entonces, fíjense, una persona que recibe remesas, que vive en Colombia, ¿no? Y su hijo está viviendo en Canadá y le manda plata. Le manda por mes $500. Hoy en día, estos pibes se quedan con $50. Con el Bitcoin, toda esa plata se la queda a la madre de esa persona. ¿Cuánto le representa a esta mujer $50 más todos los meses? Le cambia la vida. ¿Sí? Bien, pero acá estamos para hablar no de finanzas, sino de leyes. Entonces, ¿por qué es importante esto en el mundo de las leyes? Nick Szabo, un criptógrafo, escribió este paper en el año 96 que decía que como está cambiando el mundo digital, o sea, el mundo se está digitalizando, la economía digital va a necesitar un tipo de contratos diferente a los contratos legales que conocemos hoy. Y lo llamó Smart Contracts. Imagínense Alice y Bob. Alice tiene un auto y se lo alquila a Bob y hacen un acuerdo en el cual Bob se compromete a pagar todos los meses un pago en criptomoneda en la cuenta acordada y a cambio de eso Alice le da el auto. Ahora, Bob se va con la mujer a pasear, hace el pago, el auto anda, todo bien, están todos felices y un día Bob deja de pagar y el auto deja de funcionar. Su llave electrónica se desactivó y la llave electrónica de Alice volvió a funcionar y ella recuperó su auto. Ahora, díganme ustedes cuánto le costaba a Alice recuperar su auto por la vía judicial convencional. Ir a un abogado,
demostrar que él no pagó, ir a la justicia, ¿sí? Acá se hizo a un costo cero. Y todos pueden verificar que el pago no se hizo en la cuenta el día que se tenía que hacer. ¿Ven por qué esto puede cambiar el derecho en muchos sentidos? Así como todos los smart contracts tienen una lógica llamada de negocio, es si X, no sé si Bob no paga el dinero en esta cuenta en la fecha acordada, entonces el auto deja de funcionar. Si el vuelo sale demorado más allá de lo que se acordó en el contrato, entonces el pasajero recibe su pago. Si lo que se les ocurra, ¿sí? Con un enforcement inmediato apenas pasa. Estas personas son los fundadores de Lockheed. Esta empresa lo que hace es toda la tecnología para que las cerraduras que se activan y desactivan con las criptomonedas funcionen. Ups. Entonces, esta persona, ahí está. Un Airbnb en el cual les alquilo la casa y ustedes me hacen el pago y la llave se destraba. ¿Sí? Espera que tengo esto. Perdón. Bien. Bueno, ¿se entiende por qué es el blockchain y por qué importa en el mundo legal? Y ahora les voy a contar lo que yo hago. Es Kleros, un protocolo de justicia que empieza, por ejemplo, con este caso, ¿no? De Alice y Bob. ¿Por qué siempre uso Alice y Bob como ejemplo? ¿Saben por qué? Muy bien. En los papers de criptografía, cuando se usan ejemplos de personas, Alice, Bob, después si hay más gente es Carl, Dave, y entonces Alice y Bob. Entonces, Alice es una emprendedora de Francia y contrata a Bob de Guatemala para hacer un sitio web para ella. Hay una disputa, o sea, ella dice, Bob, yo te pedí algo mejor que esto. Bob le dice, no, yo ya hice mi trabajo, no voy a hacer más nada. Y Alice no va a ir a Guatemala a hacer un juicio con un abogado por un sitio de $500, ¿no? Porque no tiene mucho sentido económico. Ahora, imagínense que en vez de pagarle a Bob directo, Alice mandaba el dinero a un contrato inteligente y el dinero queda ahí en garantía, ¿sí? Queda ahí depositado en garantía con un escrow. Y si está todo bien, Alice hace el pago, ella recibe el sitio, se hace el pago, todos felices. Ahora, si hay un problema, porque hay una disputa sobre el alcance del proyecto o lo que sea, ambos van a hacer un pequeño pago adicional para pagar a los jurados y la disputa va a ir a Kleros. Ambos acordaron antes de la disputa que en caso de un problema de este contrato se va a resolver en Kleros. Como cualquier arbitraje privado, ¿no? La gente acuerda un arbitraje, en caso de disputa se resuelve con este árbitro. Y Kleros, ¿qué va a hacer? Va a elegir una serie de jurados, de expertos en sitios web, que en este caso son sitios web, y esta gente va a analizar la evidencia, el contrato acordado, va a ver el producto que se entregó y van a votar quién tenía razón. Y en función de esto se hace el pago. En este caso, Kleros le ordena al smart contract, señores, Alice tenía razón, den el dinero a ella, y el dinero que había depositado Bob se usa para pagar a los jurados. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, una pregunta es cómo se eligen a los árbitros, ¿no? Una buena pregunta acá, o sea, ¿cómo nos aseguramos de que los árbitros sean calificados? Pensemos en esta mujer que es una diseñadora de Japón, ¿no? Ella trabaja como diseñadora de webs y en su tiempo libre, para ganar algo de dinero extra, lo que hace es, se postula como quiere ser árbitro en disputas en esta plataforma. Entonces, tiene que comprarse un activo digital llamado Pinakion, que ¿saben de dónde viene el nombre? Muy bien, de la Grecia antigua. Tienen este activo digital y ella lo deposita en alguna de las cortes que hay dentro de Kleros. Yo en este caso les estoy dando un ejemplo de e-commerce y freelancing de websites, pero Kleros tiene otras aplicaciones en seguros, un montón de aplicaciones más en donde hay disputas de muy diferentes tipos, ¿no? Después les cuento un poco más de esto. Entre toda la gente que depositó ese token digital en la corte de websites, el sistema elige de manera aleatoria a algunos, ¿sí? Y estas personas van a tener el derecho a analizar la evidencia y votar en el caso. Ahora bien, ¿por qué el blockchain es importante acá? ¿Por qué esto hay que hacerlo en blockchain y no lo puedo hacer como si fuese una especie de Google del arbitraje? Por la imparcialidad. ¿Cómo? Muy bien. Muy bien, también.
Una cosa importante es cómo nos aseguramos de que las pruebas, o sea, el contrato y el sitio web entregado sean los verdaderos, ¿no? En el derecho está el concepto de cadena de custodia de la evidencia, ¿no? Donde uno tiene que asegurarse de que nadie metió una evidencia falsa en el medio, reemplazando la verdadera. Y blockchain, al ser una base de datos que nadie puede manipular de manera unilateral, asegura que las pruebas que los jurados van a ver son las pruebas de lo que pasó. Y segundo caso, si esto fuese Google y yo estuviese como una parte en una disputa, ¿yo qué hago? Entro a la consola por detrás, a la consola del administrador, y pongo de jurado a mi madre, a mi tío y a mis amigos, ¿no? Al estar hecho con blockchain, es imposible para un actor malicioso manipular el sistema para poner a los jurados que quiere. Los jurados van a ser elegidos de manera aleatoria según los parámetros definidos en el sistema, y como todo esto es open source, todos pueden ver cómo es la elección. Y así es seguro que los jurados van a ser elegidos de manera transparente. Casos de uso, e-commerce, por ejemplo, un pequeño choque de auto, ¿no? ¿Quién tiene que pagar esta reparación en este auto? ¿La empresa aseguradora A o la aseguradora B? ¿No? Y esto, un jurado de personas que saben de reglas de tránsito podrían analizar las fotos y ver, bueno, según estas fotos, el culpable parece el coche B, ¿sí? ¿Cuántas disputas que hay en servicios públicos, no? A mí me cobra una empresa de telecomunicaciones un cargo que yo no pedí, y hay sistemas, los reguladores tienen sistemas de solución que son muy lentos, muy costosos en general. Tarjetas de crédito, ¿no? Disputa contra tarjetas de crédito, un montón de pequeñas disputas de consumo que hoy se resuelven o muy lento o muy costosamente, ¿sí? Y después hay casos de uso globales, ¿no? Piensen en los esports. ¿Conocen los esports? Estos juegos en red donde participan personas de muchos países y ellos juegan por mucha plata. Son torneos que tienen millones de dólares en premios. Y hay gente que hace trampa y hay disputas que resolver. Entonces, Kleros es un sistema que puede usarse para este tipo de disputas. Entonces, ¿cuál es el futuro del derecho? Les voy a mostrar una pequeña entrevista que me hicieron hace un par de años, donde hablo de cómo podemos imaginar lo que es el futuro del derecho de acá a un par de años. ¿Hay sonido, por favor? ¿Qué preocupa mucho a la gente? Vamos de nuevo. Voy a plantearle una idea. Gran parte de la economía mundial está siendo sustituida por robots, algo que preocupa mucho a la gente. Sin embargo, podría ser que en un caso juzgado por crowd jury, algunos miembros del jurado fueran robots o estuvieran controlados por algoritmos. Es decir, no un ser humano como tal, sino una computadora que pudiera dictar un veredicto. ¿Qué opina al respecto? Desde luego, aún no hemos decidido si el jurado estará compuesto por humanos o no. Podría estarlo perfectamente por robots. Hasta el demandante y el acusado podrían llegar a ser robots. Un robot podría demandar a otro por no haber hecho bien su trabajo y llevarlo a juicio. Y la resolución del caso podría correr a cargo de otro algoritmo compuesto por robots. Sí, claro que sería posible. Permítame que le ponga otro ejemplo. Piense en las comunidades de la realidad virtual como las que está desarrollando Facebook. Muchas de las cosas que hagamos en el futuro tendrán lugar en la realidad virtual. Mi avatar podría demandar al suyo en ese reino de la realidad virtual y un jurado decidiría quién tiene razón de los dos. Así pues, tanto los robots como la realidad virtual entran dentro de los límites de lo posible de aquí a 10 o 20 años. Bueno, yo acá estoy con un público seguramente amigable con la innovación y la tecnología, así que seguramente no veo estas caras, pero imagínense cuando yo presento este tipo de casos ante jueces a punto de jubilarse, por ejemplo, y bueno, le muestro este video y dicen, usted está loco. Pero ¿ustedes creen que está muy lejos esto? ¿Cuántos creen que esto es ciencia ficción y que nunca va a pasar? Muy bien, no levanten la mano porque acá tenemos que estar bien con la innovación. Esto ya está pasando, ¿sí? Porque realidad virtual, o sea, estamos en el teléfono todo el tiempo y disputas que tengamos en Facebook se resuelven con un sistema de justicia que es el de Facebook, que es un sistema que tiene sus reglas, tiene sus jurados, que son moderadores, se llaman diferente.
Esta es una corte de justicia del siglo XIX. Esta es una corte de justicia del siglo XXI. ¿Sí? Yo tengo un amigo que trabaja en los tribunales federales de Argentina y él me dice que si vos traes un abogado, no sé, digamos de la época que se fundaba Legis, ¿no? La década del 50 fue. Si traes un abogado de 1952 a trabajar hoy en la justicia de hoy de Colombia, ¿esta persona entendería qué está pasando o sería un mundo diferente? ¿Podría trabajar más o menos normalmente? Sí, ¿no? Ahora, lo sacan a la calle después y que vea lo que hay afuera y no entendería nada de lo que está pasando, ¿no? Toda la gente mirando esas cositas. Entonces, tenemos estos sistemas judiciales construidos con tecnologías del siglo XVIII y las comunidades de hoy son esto. ¿Sí? Las comunidades de hoy son globales, son virtuales, son digitales. Entonces, las disputas del futuro tienen mucho que ver con lo que hacemos en el mundo digital. Excelente libro para que aprendan un poco más sobre cómo cambian las reglas hoy y por qué el mundo flat, el mundo globalizado y digital, requiere reglas diferentes. O sea, todo lo que se hizo hasta hoy está perfecto, era buenísimo para el mundo que teníamos hasta hoy, pero no va más, porque el mundo cambió. ¿Sí? Entonces, el futuro de la justicia, ¿qué es? Nuevos tipos de disputas, como vimos, crowdfunding, trabajadores de todo el mundo. Collective Intelligence, esto es lo que hace Kleros, ¿sí? Usa jurados del mundo, crowdsourcing, para resolver disputas. Algoritmos, como les contó Alfonso, en altísimo nivel de detalle, y el blockchain para asegurar la transparencia de todos estos procesos. ¿Sí? Entonces, las comunidades de todos los tiempos tuvieron que resolver problemas sociales, conflictos, y para eso hicieron sistemas legales y de justicia. El cambio digital nos trajo un cambio, primero, en todas las industrias de la información. Por ejemplo, los mails, ¿no? En una época había unos edificios llenos de columnas y papeles para mandar información de un lugar a otro, que eran los correos. Hoy está en el móvil, por supuesto. Otros edificios de columnas y papeles, que eran los bancos, hoy están en el móvil. No tengan ninguna duda de que este otro edificio también de columnas y papeles, que son los palacios de justicia, ya van a estar muy pronto también en nuestro móvil. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Federico, por lo que nos has compartido. Te voy a empezar a trasladar algunas preguntas que llegan a través de las redes sociales y les recuerdo que pueden seguirlas enviando, como ven ahí, a través del Twitter, con el numeral Disrupción Digital. Nos encuentran como Legis Editores. Primera pregunta, Federico. Si la inteligencia artificial o los bots reemplazan poco a poco a los abogados, ¿cómo se va a transformar este trabajo? Es una excelente pregunta esa. Yo creo que el abogado no va a desaparecer. Yo lo que creo es que, como les contaba antes, los algoritmos y los bots lo que reemplazan son los trabajos repetitivos mecánicos, ¿sí? Siempre, al comienzo al menos. Después, los trabajos que requieren más inteligencia de decisión, que requieren sobre todo lo que es el contacto con la persona, porque ¿qué es lo que un abogado le da a un cliente? ¿No? ¿Cuál es la propuesta de valor de un abogado hoy en día? No es únicamente hacer un estudio de su caso, sino que es también, hay un contacto humano que es una gran parte de la propuesta de valor. Entonces, yo hoy por hoy pienso que la parte más humana, la parte más de relación humana que tiene con el cliente, eso todavía, yo no me sentiría cómodo, digamos, con una especie de, ¿vieron la película esta que él se enamora de una computadora, de su sistema operativo? No es lo mismo para mí. Entonces, lo que sí es complicado es pensar cómo el abogado se va a formar, porque el abogado históricamente se formó haciendo el trabajo, como les decía antes, el junior se formaba en la profesión, haciendo el trabajo de búsqueda de información y todo eso. Entonces,
Primero, el abogado del futuro es una persona, como decían antes, si no te gusta la matemática, vas a tener que empezar a que te guste. Segundo, vas a tener que reforzar mucho tus soft skills para mí, porque para mí los skills humanos no van a ser reemplazados. Y después puede pasar que sí, que estemos equivocados y que las computadoras pueden hacer todo mejor que nosotros, pero en ese caso el abogado no sería diferente que nadie más, así que no irá trabajo para nadie. Así que de eso no se preocupen. El abogado creo que está más protegido que otras profesiones. El riesgo para mí es que muchas disputas también ya no vayan al sistema judicial, porque ese es lo que estamos todos pensando, cómo nos reemplaza los algoritmos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si en realidad todas las disputas se empiezan a dar online entre gente de muchos países? Y no hay abogados, digamos, que tengan jurisdicción en muchos países y sean disputas de pequeños montos. Entonces es como dicen, el tren que te pisa es el que no ves venir. O sea, estas nuevas disputas que están surgiendo son un riesgo sobre el trabajo del abogado, como entendemos hoy, que para mí es subestimado. Pero dices tú disputas que no requieren abogados, sino como conciliaciones más, Sí. más básicas, más a nivel local. El caso de, para mí muchas de las disputas o sea, el abogado hoy, ¿qué es un abogado? Esa es la pregunta, ¿no? El abogado es una persona que estudió en un lugar, en un país, y tiene un derecho adquirido a litigar en ese país porque la ley se lo reconoce. Ahora, el momento en que muchas disputas pasan en plataformas digitales como Facebook, en plataformas como Twitter, o sea, ya es como que es... ¿Quién tiene derecho a litigar, a ser litigante en esos casos? ¿No? Mucho del trabajo que hoy hace el abogado, de alguna forma, ¿sabés quién lo está haciendo? El trabajo del moderador de Twitter, por ejemplo, ¿no? Los casos, en el caso de lo que sería juicio por calumnias, ¿no? Que un abogado históricamente se ocupaba de esto. Hoy en día es un moderador de Twitter, la plataforma, que es la que decide, va a ver qué fue lo que se dijo sobre la persona y va a ver si rompió las reglas de servicio o no, y en base a eso aplica una sanción. Son casos que no, todavía son pequeños y que no los vemos en el radar, pero que son casos que están subiendo mucho. Y ahí no sé si hay un abogado resolviéndolos. Ante la posibilidad de que los robots abogados se equivoquen en sus lecturas, en sus fallos, en sus interpretaciones, en sus recomendaciones, lo que hay que hacer es tener otro robot que verifique si lo que los otros robots han hecho está bien o mal, o eso sí debe estar en manos de un ser humano. Miren, yo les hago una pregunta, o sea, ¿qué te garantiza que el humano no se equivoque? ¿No? Porque, como mostró antes Alfonso en un gráfico, en el test que hicieron abogados contra robots, no solamente el robot lo hacía mucho más rápido, pero lo hacía mucho más preciso. Entonces yo no tengo tan claro que preferiría que un humano revea mi caso si se equivocó el robot. Quizás querría que lo revea otros robots. Así que no tengo tan clara que la respuesta, porque cuando vemos venir los algoritmos y todo esto, como que un poco la reacción típica es, el algoritmo no es un humano y hay cosas que no va a hacer. No sé, ¿hay abogados malos que se equivocan? ¿No? O sea, ¿no? Pasan que los abogados también se equivocan. Todavía no sé, los algoritmos todavía están en una fase muy temprana, así que no sé si están en una etapa en la cual podemos confiar del todo, obviamente. Pero piensen de acá a 10 años. Piensen de acá, o sea, ¿cómo estaba Internet hace 10 años? Internet era mucho más lenta, había mucho menos acceso. El Watson de hoy, el Ross de hoy, y bueno, obviamente que es medio malo, porque está aprendiendo. Pero en 10 años, ¿cuán bueno va a ser? ¿Y cuántos datos va a usar para analizar? Yo no tengo tan claro que preferiría que me vea un humano antes que un robot. ¿Estas tecnologías van a encarecer o a abaratar los servicios de los abogados? Van a abaratar y hacer mucho más rápido el acceso a la justicia, ninguna duda. Ahora, ¿esto es bueno para los abogados o no? Esa es otra pregunta. Para los ingresos de los abogados. Y yo diría, acuérdense lo que les mostré de Susskind, ese gráfico de tendencia que empezás por el trabajo del sastre artesanal y vas moviéndote hacia un trabajo más comoditizado, ¿no? Donde mucho se hace a través de algoritmos y se hace a través de... se hace a través de crowdsourcing. Entonces, el sastre artesanal, ¿se benefició o se perjudicó con la masificación de los trajes y la industria textil a nivel masivo? Y no sé si se benefició mucho. Entonces, el que se benefició fue la persona que antes no accedía a un traje, porque ir a un sastre era muy caro, y ahora sí puede comprar trajes en un supermercado. Un poco el camino que parece seguir la evolución del trabajo del abogado es eso, del trabajo artesanal, sastre,
hacia una persona que va a tener que ofrecer servicios de más bajo costo, pero ¿beneficia a quién? Al que no accede a la justicia hoy. La persona que hoy no accede a la justicia se beneficia con esto. Entonces hay más inclusión también. Como en todo proceso de cambio tecnológico, hay ganadores y perdedores. Yo diría que el abogado, si quiere estar del lado de los ganadores, tiene que empezar a pensar cuál es su propuesta de valor, y mucho de esto para mí pasa por la cosa humana que hay con los clientes. ¿Sí? Y por estudiar matemáticas, dijiste. Y por estudiar matemáticas un poco. ¿Quiénes de los que están aquí que son abogados y abogadas dijeron estudio Derecho porque soy malo para las matemáticas? ¿Quieren alzar la mano? Sin timidez, por favor. Bueno, hablabas, claro, de las habilidades blandas, pero específicamente ¿qué? ¿Cómo esa relación humana con un cliente, el problema que todo cliente que necesita un abogado enfrenta, o qué otras habilidades blandas? Bueno, como ustedes sabrán bien, o sea, la mitad del trabajo del abogado es ser un psicólogo, ¿no? Hay mucho de contención. La persona que va a un abogado es una persona que está en una situación de estrés, que está con una disputa, está con un conflicto. Esa capacidad de contención del cliente, a mí me parece que va a ser cada vez más importante en el trabajo del abogado, ¿sí? Y eso para mí no es claro. Me siento muy confortable si viene un Watson y me dice que vamos a hacerte... Bueno, para mí mucho de la parte psicológica del trabajo del abogado es algo que no es fácilmente reemplazable por las máquinas, porque no tenemos empatía con las máquinas. Por ahora, al menos. Por ahora, exacto. Por ahora. Sí, porque ya tenemos el robot Sofía que sí, pero bueno, nos muestra Sofía todavía, sentimientos. sí, es una versión muy... a mí no me empatiza mucho, pero de acá a 10 años seguramente va a ser mucho mejor. Bueno, tenemos más preguntas del público. Dice, a la hora de dar un veredicto o dictar un... Bueno, esto ya lo has respondido, pero no sé si quieres agregar algo más. A la hora de dar un veredicto o dictar un resultado, ¿qué tan confiable sería un bot? El bot tiene cierta evidencia, en base a esta evidencia hace un análisis y da el veredicto. Tiene acceso a mucho más datos, ¿no?, que lo que tiene un abogado, procesa mucho más información. Entonces, pero por eso la pregunta es, ¿cuán efectivo es un abogado? ¿No? Siempre hay que comparar con lo que hay, no comparar, digamos, el bot con la justicia divina que nunca erra. Comparemos el bot contra lo que hay hoy, que son los abogados convencionales en sistemas convencionales. Bueno, tenemos por acá, ¿qué tan lejos estamos de que un robot sea un juez o un jurado? Porque una cosa es que sea el abogado litigante, pero juez o jurado. En el caso de, por ejemplo, de multas de tránsito o cosas, o sea, un juez de faltas de tránsito, ya puede ser, ya estamos en la tecnología, para mí está madura, porque es fácil son una decisión binaria, donde ya los algoritmos pueden reconocer patentes de autos, pueden reconocer velocidades y esas cosas. Ahí ya hay un caso en el cual hoy ya un juez podría ser un bot. Bueno, y un magistrado de esos que inclinan las balanzas en los grandes fallos de los estados y dicen, uy, hay que confirmar a tal que de pronto es más conservador o es más liberal, ¿qué posibilidades tenemos de que sean los magistrados de las altas cortes quienes lleguen ahí, como robots? Sí, ahí ya hay que preguntarse otra cosa. O sea, esas decisiones de altas cortes y donde hay valores involucrados, ¿no?, temas profundos, o sea, ¿son temas de derecho o son temas políticos ya? Porque no creo que los algoritmos vayan a reemplazar a la Corte Suprema, ¿no? Eso creo que no va a pasar, porque ahí hay cosas de valores involucradas. No me imagino que eso pueda pasar en el corto plazo, por lo menos seguro que no. En el largo plazo, quién sabe, pero hoy en día me parece como que no va, o sea, el trabajo del abogado penalista que está afectando casos que involucran derechos de las personas muy profundos, para mí no es lo que está más en riesgo hoy. Sí. Bueno, nos pregunta Viviana Paola Díaz, ¿cómo se podría compenetrar el uso de los Legal Smart Contracts con la legislación existente? ¿O requiere expedir nueva legislación, especialmente en lo correspondiente al perfeccionamiento de los contratos? Hay casos, o sea, está todo muy, muy nuevo y la verdad que los gobiernos están empezando a entender que es un smart contract. Yo no sé si en Colombia hay desarrollo ya de esto, hay conciencia a nivel gubernamental sobre esto. Sí.
Estamos en muy incipiente, ¿no? Es seguro que en algún momento los gobiernos van a ver que hay partes de los sistemas de justicia que pueden, yo diría, delegarse por completo a smart contracts. Con bajas cuantías, ¿no? Ese tipo de disputas, para mí los gobiernos podrían tranquilamente empezar a experimentar con smart contracts y empezar a aplicarlos en el corto plazo. También hay que decir que la tecnología de blockchain en sí es experimental. Entonces, hay como temas tecnológicos que todavía hay que superar desde el punto de vista del blockchain para que esto sea una alternativa, digamos, viable para un Estado. Yo no aconsejaría a un Estado que ponga una tecnología que todavía no está del todo probada, porque podría ser más problema de lo que resuelve. Pero bueno, hay que empezar con algunos pequeños pilotos en casos sencillos y de ahí ir escalando a casos más complejos. Pero yo, en Argentina, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, hay conciencia de que los smart contracts pueden ayudar en muchos casos a la justicia convencional, ¿sí? En casos pequeños. Pero evitando que casos de menor cuantía lleguen a las cortes estatales, porque lo que pasa hoy es que hay jueces a veces que están resolviendo casos de $50. Entonces el costo de un juez resolver un caso de consumo, de esta clase de cosas que no tiene sentido, ¿no? Dejemos que el abogado y el juez se dediquen a temas para los que estudiaron, que son temas más complejos jurídicos, y no que estén resolviendo tarjeta de crédito contra usuario por $50. Federico, una compañía como Legis, que ha sido pionera, pues lleva 66 años y desde que nació vio esa necesidad de traducir al lenguaje de los ciudadanos comunes la legislación elaborada en el Congreso y los fallos de las Cortes y demás. ¿Qué es lo que debería estar haciendo ahora pensando en hacer esta transición digital o en seguir siendo pionera en este mundo digital para seguir cumpliendo con ese objetivo? Bueno, consultoría cobro igual yo, no, mentira. A ver, Contratar a Federico, sí. Yo lo que estaba pensando cuando veía la presentación al comienzo era que, o sea, Legis nació con una innovación en tecnología de información, ¿o no? ¿Nació con eso? El tema es que, digamos, no, lo que te trajo hasta acá no es lo que te va a llevar hacia allá, como dicen, y yo les mostré el gráfico de los diarios y cómo la publicidad online no reemplazó la caída de las ventas en papel. Porque es un cambio, para mí es un cambio grande, disruptivo, y el cambio va en la dirección del crowdsourcing, el cambio va en la dirección de la comunidad más involucrada en la justicia y en ayudar al prójimo. Peer-to-peer es la palabra del mundo que viene. Entonces, yo creo que el Legis en estos años construyó algo que seguramente es mucho más valioso que una imprenta, sino que lo que construyó es una marca en la cual la gente confía como... Una comunidad construyó, una comunidad de gente que confía en Legis como un sistema en el cual puede resolver, o sea, educarse o lo que hagan dentro de Legis, y esa comunidad puede llegar a ser lo que lleve a Legis a la siguiente etapa de su evolución. ¿Cómo exactamente? No sé, pero yo tengo sí o sí claro que el cambio va en dirección a más comunidad, ¿sí? Y más como, sí, más comunidad. Eso es el camino hacia adelante para Legis. Recibido el mensaje, ¿no? Bueno, tú sabes cuando te invitaron acá que Colombia es el segundo país de América Latina en abogados por habitante. Bueno, mucha gente Después de Costa Rica. ¿En serio? No sabía eso. Sí, sí, sí. Bueno, Además, eso lo leí en el periódico de Legis, en ámbito jurídico, lo leí hace tal vez un año, yo no sé si ha cambiado la cosa. ¿Seguimos por ahí o no? ¿Cómo? Lo estamos aumentando. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? O sea, ¿son muy conflictivos los colombianos? Pues, si somos muy conflictivos, sí, mira nuestra historia. Pero tal vez una última cosa para ya seguir con nuestra siguiente panelista es qué deberían estar haciendo las facultades de Derecho que, bueno, tienen que, y las universidades en general, tienen que enfrentar con esta vocación colombiana de estar pues llevando todo a litigio o que somos tan necesitados de tener un juez que resuelva nuestros conflictos. ¿Hacia dónde deberían estar mirando las universidades y las facultades? Lo que vimos hoy, o sea, formación en derecho tradicional, obviamente sí hay que tener, algoritmos, blockchain, tiene que estar en la currícula. Aprovecho para pasar un pequeño anuncio comercial, yo tengo un curso de blockchain, soy el host de un curso de blockchain de Coursera, que les explica todo blockchain desde la criptomoneda hasta gobierno, leyes, así que muy recomendado para todos ustedes. Y sigo respondiendo ahora.
Se llama La disrupción del blockchain. Después se los paso, los pueden compartir, así lo ven. O sea, las carreras de Derecho, ¿cuándo se formaron? ¿Cuándo se hizo la currícula de Derecho de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia? O, no sé, ¿de cuándo es esa currícula? 200 años, ¿no? O sea, el mundo que viene en los próximos 10 años, Richard Susskind tiene una frase muy buena. El mundo del derecho va a pasar en los próximos 20 años más cambios que lo que pasó en los últimos 200. ¿Sí? ¿En los próximos cuántos? En los próximos 20 años 20 va a más que pasar. en los últimos 200. Sí. Entonces, las universidades deberían meterse en esto y deberían ser conscientes de estas tecnologías nuevas, porque si no saben qué va a pasar, la gente va a dejar de ir a las universidades, se van a formar online. Entonces, van a ver que las respuestas están. Unidad de Negocios del Legis en Educación, ahí tienen, por ejemplo, una abogado del futuro. Las universidades tienen que despertarse y empezar ahora mismo a empezar a incorporar esto en el currículum. ¿La Facultad de Derecho de Legis está pensada o no? Pregunto. Una unidad de negocio más. Bueno, Federico, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has traído esta mañana. Un aplauso para Federico, por favor.